Señor, gracias porque podemos el día de hoy venir delante de ti, porque nos has dado el privilegio de acercarnos hasta tu trono y clamar por tu sabiduría, tu dirección, tu consuelo, tu exhortación. Abre nuestro corazón a tu palabra y enséñanos. Abre nuestro corazón a tu palabra para que podamos recibir lo que tú quieras decirnos y que así podamos dar fruto que abunde y sea para tu gloria. Nuestro anhelo es eso, Señor, vivir para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ya llevamos varias semanas estudiando esta carta que para empezar es una carta. Es decir, Pablo tiene en mente escribir sus pensamientos no en un tratado teológico, sino como una carta. Pero esta carta tiene una serie de temas que va tocando. El capítulo 1 lo habíamos denominado, habíamos propuesto que podría llamarse el capítulo 1 la iglesia y su mensaje. El mensaje de Dios debe ser, a través de la iglesia, debe ser el evangelio. No fábulas, historias y cosas raras, sino el evangelio. En el capítulo 2 lo llamamos la iglesia y su devoción. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Bueno, Pablo dice, oren en todo tiempo y los hombres levanten manos sin ira ni contienda y las mujeres adórnense con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Capítulo 3 vimos la iglesia y su liderazgo. Vimos primero a los obispos, es decir, aquellos que están supervisando el crecimiento espiritual de otros. Y también vimos a los diáconos, aquellos servidores que están, pues eso, al servicio de la iglesia, encargados de otro tipo de actividades. Y te acuerdas que no hay mucha diferencia entre el carácter que tienen que tener los servidores como obispos y los servidores de otro tipo de actividades. Tienen más o menos el mismo carácter y ese carácter se refleja por una cosa, por la piedad que es Cristo. Acuérdate que piedad es lo que le agrada a Dios. Después de leer el capítulo 3 uno pensaría, me va a dar una embolia tratando de vivir de esta manera. Y Pablo dice, no, el misterio de la piedad no es un manual, sino Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo. La piedad no es una actividad, sino una persona. Cristo es la manera de agradar al Padre. ¿Te acuerdas cuando sale del agua después del bautizo? Se abre el cielo y se escucha una voz que dice, Él es mi hijo amado. No uno de mis hijos amados, Él es mi hijo amado. En Él tengo complacencia. Y en el capítulo 4 comenzamos la semana pasada, estuvo Jonathan hablándonos acerca de este tema que comienza con algo muy difícil. El capítulo 4 podríamos llamarlo como la iglesia y su ministro. No su ministro, sino y su ministro, ¿no? Y la palabra ministro no es otra que servidor, ¿ok? Es alguien que está sirviendo en la iglesia. El día de hoy, cuando, por ejemplo, yo soy extranjero y para estar aquí en México y para poder hacer lo que hago, tengo que estar dado de alta ante distintos organismos del gobierno como ministro de culto. O sea, yo no puedo así nomás alegremente participar en la vida del país porque no soy mexicano. Pero tengo un permiso de gobernación para realizar matrimonios, para presentarme aquí, predicar, etcétera, 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 etcétera. Y soy ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, como que la palabra ministro suena, no, yo soy ministro. Pero ministro es servidor, simplemente. Y Pablo, en la primera parte que vimos la semana pasada, describe algunos ministros falsos. Y voy a leerlo, no nos vamos a detener en eso porque eso fue la semana pasada. No nos vamos a detener del versículo 1 al 5, vamos a empezar en el 6. Pero necesitamos leerlo para recordar, porque acuérdate que Pablo está hilando ideas y el contexto siempre es fundamental. Entonces dice capítulo 4, versículo 1, voy leyendo. Acuérdate que va a describir a estos ministros falsos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a abandonar
lo que hemos creído. La fe, dice Judas, la fe dada una vez a los santos, la van a abandonar, van a abrazar otro tipo de cosas. ¿Por qué? Dice que están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, parece eso como muy feo, ¿no? Oh, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Seguramente son personas de cabello largo, playeras negras, botas con toperoles, gente que viene en motos. Sí, gente mala. Pero no es así. No necesariamente es así. Aunque son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice que es la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ojo al piojo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El problema de estos hombres no es que te están incitando, ven a este club nocturno, ven a este concierto de heavy metal, ven. No. Ellos están diciendo, ¿sabes qué? Para ser piadoso, mejor vive en celibato. Para ser piadoso, no comas cerdo, no comas grasas, no tomes Coca-Cola, no comas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la verdad es que nosotros, los que queremos agradar a Dios, vivimos en un ascetismo. Y ojo, parece más piadoso, parecen más espirituales, no parecen más carnales y más pecadores. Ese es el peligro. Porque cuando viene alguien con una apariencia malvada y ofreciéndote droga, es fácil detectarlo. El problema es cuando es alguien que más bien parece más piadoso que tú y te quiere enseñar un camino para ir a una mayor piedad. Acuérdate, ¿cuál es la piedad? La piedad no es lo que yo hago. ¿Cuál es la piedad? El misterio de la piedad es este: que Dios fue manifestado en carne, anunciado por los ángeles, todo lo que vimos hace unas semanas. Cristo es la piedad, no hay nada que añadirle a eso. Ahora, estoy diciendo que tomes Coca-Cola y no. Pero esas son razones de salud. Si tu doctor te dice no comas azúcar y no comas grasas y cuida los triglicéridos, pues cuida los triglicéridos, no tomes Coca-Cola y no comas grasas. Pero no es un tema de espiritualidad. No es más santo el fitness que el fatness. O sea, no es más agradable delante de Dios el que cuida su cuerpo que aquel que come garnachas. Espiritualmente no hay ninguna diferencia, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios y fueron justificados por la misma sangre. Pero cuidado, porque hay ministros falsos que están pretendiendo ser, ahora sí que, no sé si aquí se dice más papistas que el Papa. En mi pueblo se usa mucho esa frase. No es alguien como más santo que Dios, más papista que el Papa. Hay gente que pretende, Dios dice, Dios creó todo lo bueno y no es nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando de alimentos, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si por razones de salud o por razones de gusto, yo por ejemplo no como nada que salga del agua, pescado, nada que salga del agua, yo no como, excepto espaguetis, es lo único que sale del agua y que lo otro no como. Y si me preguntas por qué, te puedo dar la explicación corta y la explicación larga, no ahorita. Pero yo no como nada de eso. ¿Por razones espirituales? No tiene nada que ver un tema espiritual. De hecho, hace algunos años nos fuimos a una conferencia de pastores en Juchitán, en Oaxaca, que está a unas horas de la playa. Y los pastores que nos llevaron, nos llevaron a comer a un restaurante donde había solo todo tipo de pescados cocinados de todo tipo de formas. Y todos los pastores estaban felices y yo estaba así pensando, ¿qué voy a hacer? Le saqué una foto al menú, se la mandé a mi esposa y le dije, ¿qué pido? Me dijo, ya pues pídete esto. Entonces ya agarré, me lo pedí, lo comí y gloria a Dios. No hay un tema espiritual, si por razones de salud o por capricho o lo que sea. Hay cosas que no comes, está bien, pero que no te haga pensar que eso te hace más espiritual que otros. Porque la espiritualidad depende del Señor, es la obra de Dios. Solo somos agradables a Dios en Cristo. Todo lo demás, nuestras obras, son trapos de inmundicia, aún nuestras mayores justicias. Solo en Cristo somos agradables a Dios. Entonces cuidado con este tipo de ministros que te presenten
un nuevo paso en la espiritualidad. Ojo, no coman. Ahora, seamos sinceros, el día de hoy en nuestra cultura y en nuestro mundo, esto abunda poco. En la Edad Media había gente muy radical, gente que se iba al monte y que se subía en un árbol y de aquí no voy a bajar buscando la santidad, solo voy a comer hojas como koala, ¿no? Así puras hojas y ya. Y el día de hoy no vivimos eso, pero es una advertencia que Pablo está poniendo. Estos son los ministros de los que hay que cuidarte. Versículo 6 y es donde vamos a arrancar. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, el primer paso para ser un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo, y esto habla, no dice un buen ministro de la iglesia, un buen ministro de Jesucristo. ¿Quieres ser un buen servidor de Cristo en tu familia? Enseña esto. ¿Quieres ser un buen ministro, un servidor de Cristo en tu casa, en tu oficina, en el colegio, en la universidad? Dice, enseña esto nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Te acuerdas que en el versículo 1 dice que estos apostatarán de la fe? Apostatar es caer. Ya no abrazan la fe. Tú, en cambio, Timoteo, dice, nútrete con las palabras de la fe. Esto es lo que comes. Tienes que estar comiendo esto. No te preocupes por si comes con grasa o no comes con grasa espiritualmente. Preocúpate por comer la fe. ¿Y dónde encontramos la doctrina? ¿Dónde encontramos? Fe es creer. ¿Dónde sabemos qué creer? En la palabra. Mientras tú permanezcas en la palabra, leyendo tu Biblia, dice por eso, de la buena doctrina que has seguido, nútrete de la buena doctrina, no solo que has escuchado, porque hay gente que escucha buena doctrina, pero no la sigue, no la persigue, no la busca. Tú, Timoteo, para ser un buen ministro de Cristo, nútrete de las, número 1, enseña esto, número 2, nútrete de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es esto de desechar las fábulas profanas? La palabra fábulas ahí literalmente es mitos. Fábulas profanas son mitos, son cosas que, pues quién sabe si son ciertas o no, o que aunque sean ciertas, no son relevantes a la fe. Y quiero decir esto con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Durante la pandemia, mucha gente se me acercó, pastor, ¿me tengo que vacunar? ¿Sí o no? Es que algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿qué hago? Y mi respuesta siempre fue, busca un doctor en el que le tengas confianza, pregúntale, y si él te dice vacúnate y le crees, pues vacúnate. Si te dice no te vacunes y pues es de tu confianza, pues no te vacunes. Porque ese es un tema de salud y yo no voy a usar el púlpito para decirte vacúnate, no te vacunes, las vacunas son parte de hay una conspiración del mundo, pero por supuesto desde Génesis hay una conspiración en el mundo para ir contra Dios. O sea, los conspiranoicos pues están descubriendo el hilo rojo. Claro que existe una conspiración espiritual para que todo el mundo niegue al Señor, eso está claro. Entonces, ¿las vacunas son buenas o son malas? Busca un doctor en el que confíes y ya. Si yo me clavo en eso, son mitos profanos, son cosas que no tienen sentido y de ahí podemos agarrar monte para cualquier cosa. Ahora, esto de fábulas de viejas, ¿no? Fábulas profanas y de viejas, suena como misógino, ¿no? Suena como despectivo, pero el problema es nuestra sociedad del día de hoy. En aquella cultura, en aquel momento, no sonaba tan mal. Sería como el día de hoy, tal vez el día de hoy también suena mal, ¿okay? Pero para los que somos mayores no suena tan mal, vas a escuchar. Si yo te dijera, son como los cuentos de los abuelitos, ¿no? No estoy diciendo algo desagradable. El día de hoy, le estás diciendo abuelitos, ok, sí, es que el día de hoy es muy difícil hablar, pero en términos reales, de gente normal, hablar de los cuentos de los abuelitos, es que los abuelitos antes se caracterizaban no porque te ponían, ¿me cuidas a los niños? Sí, pon Netflix, ese es el día de hoy, ¿no?
Pero en aquella época los abuelos, mientras arrullaban al bebé, mientras lo arropaban a que se duerma, le contaban. Mi abuela me contó un montón de cuentos, de historias. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido abuelos que les leían la Biblia y que les contaban historias de la Biblia? Bueno, un poco es esa la idea. Fábulas de viejas es como cuentos de abuelitos. O sea, no te distraigas con cuentos ficticios que sirven para arrullar, que sirven para distraer, que sirven para dormir. No, no, no. Pablo le dice a Timoteo, desecha todo eso. Como buen ministro de Cristo, nútrate de las palabras de la fe, de la doctrina que estás siguiendo y desecha todo esto. Creo que es importante alguna vez tocarlo. Puede ser, puede ser. Normalmente en Latinoamérica no nos toca. En Estados Unidos, que es donde normalmente surgen este tipo de cosas, porque la gente tiene resueltos muchos problemas. En general en Estados Unidos la gente ya tiene trabajo o tiene algún tipo de asistencia, vive normalmente un nivel de vida ya aceptable, entonces tiene tiempo para pensar en cosas sin sentido. Aquí en Latinoamérica la mayoría está correteando el bolillo todo el día, como que no da tiempo de estas cosas, lo cual es bueno. Pero en Estados Unidos normalmente surgen modas, ¿no? G12, bueno, eso es de los castellanos, pero digamos otro tipo de modas como la iglesia emergente. ¿Alguna vez oíste de la iglesia emergente como en los 2000? La iglesia emergente planteaba que los leprosos del siglo XX son la gente con SIDA. Entonces la iglesia debería encargarse de la gente con SIDA. Y para lograr eso empezaron a hacer iglesias, alianzas con Ford, con otras empresas, con bancos, y la idea era, alíate con empresas de poder para tener el recurso y atender a la gente que está con SIDA. Ahora, ¿eso está bien? Socialmente está bien, pero no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es predicar la palabra. Porque no te sirve de nada gente que ha sido sanada de SIDA y que se va a ir al infierno. No sé si me explico. Entonces desecha todo esto, no te distraigas. Por el contrario, que dice, ejercítate para la piedad. Ahora, antes de leer lo que sigue, ¿te acuerdas que habíamos visto en el capítulo 1, versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la primera palabra fiel. Decíamos que las palabras fieles son dichos que Pablo tiene en las cartas pastorales. Son dichos que nos ayudan a despejar nuestra mente y a fortalecer la fe. Cuando te sientes así todo distraído, todo confundido, que todos atravesamos esas crisis, una buena manera de encontrar el norte es busca las palabras fieles. Número 1, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De entrada eso ya te acomoda quién eres. Eres un pecador, pero que Cristo vino a salvar. Entonces ya te acomoda en tu realidad, pero también en tu esperanza. Esta es, dice, digna de ser recibido por todos. Capítulo 3, versículo 1 está la segunda palabra fiel. Palabra fiel, 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si anhelas discipular a otros, ayudar en el crecimiento espiritual de otros, está bien, es correcto, es algo bueno, es una buena obra. Esta es la tercera palabra fiel, solamente que ahora está volteada, es decir, la frase palabra fiel está al final. Voy a leer versículo 7 del capítulo 4. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces la tercera palabra fiel, ¿de qué habla? Dice, ejercítate para la piedad. Ejercitarte en griego es gimnasio, ¿no? Entonces el ejercitarte es preparar tu cuerpo para algo, ¿no? En aquella cultura, en la cultura griega, el ejercicio era algo muy, muy importante, era algo fundamental en la vida. Y es como que Pablo toma ese ejemplo y le dice, ¿viste que está la gente ejercitándose? Sí. Bueno, lo mismo, pero para la piedad.
yo tengo que reconocer que los últimos 10 años he estado tratando de hacer ejercicio y he fracasado estrepitosamente. De vez en cuando digo, ahora sí, y algo pasa y ya no he podido mantener una vida. Pero es a un propósito, porque hacer ejercicio es bueno, ¿ok? Es bueno. Y entonces, como resultado de eso, ¿qué pasa? Que si corro, yo por ejemplo, cuando en los retiros de hombres, cuando jugamos fútbol, yo juego fútbol 2 minutos, tal vez 3, si estoy de portero. Después de eso, ya mi termostato está por explotar y yo ya me siento. Alguna vez pasé hasta los 5 minutos y no recuerdo más. O sea, quedé en el piso destruido. ¿Por qué? Falta de ejercicio. No estoy preparado para eso. ¿Ok? Para la piedad sucede igual. A veces queremos vivir piadosamente, pero, y aquí está algo de estas cosas que Dios hace y que son misteriosas, como la oración. Santiago dice, no recibes porque no pides. Entonces, ¿tengo que pedir para recibir? Bueno, la realidad es que si depende de Dios, si Él quiere va a dar. Él conoce tus necesidades y te va a dar lo suficiente. Ok, entonces no importa si no pido, porque Él conoce mis necesidades. No. Si tú no pides, no vas a recibir. Entonces depende de mí. Si yo pido, recibo. No, depende de Dios, porque Él es soberano y Él va a darte lo que necesites. Entonces depende de Él, sí. Entonces no importa si no pido. No, tienes que pedir. Y entonces eso no se puede resolver. Es un dilema que no tiene solución. Porque la Biblia claramente dice que el Señor conoce tus necesidades antes de que tú te enteres. Pero también dice claramente que tienes que ejercer la fe en pedir a Dios, porque si no, no vas a recibir. Entonces no se puede resolver, tienes que abrazar las dos cosas. Aquí ocurre igual. La piedad es Cristo. Pero si yo me siento, Señor, pues quiero agradarte, haz tu obra en mí, no va a pasar nada. Necesitas nutrirte de la fe, ¿te acuerdas? Nutrido de las buenas palabras de la fe y la sana doctrina, y necesitas ejercitarte para la piedad. ¿Cómo me puedo ejercitar para la piedad? ¿Qué cosas le agradan a Dios? Pregúntate, ¿qué cosas le agradan a Dios? ¿Le agrada a Dios que leas tu Biblia? Sí, lee tu Biblia, ejercítate. Es que no puedo. Pues a la primera no, pero ve leyendo un versículo o 2, al día siguiente 3, poco a poco. O la gente que va a levantar pesas del primer día y agarra. Yo recuerdo una vez fui al gimnasio, era joven, y recuerdo que el instructor me dice, mira aquí hazle no sé qué, y me mostró unas pesas y así como, dije, pues sí, claro. Y entonces cuando ya me iba a pasar, le quitó todos los círculos esos y nomás me dejó el palo. Y yo pensé, se está burlando de mí. Hasta que le dije, ay, sí, el palito ese pesa. O sea, esa cosa sí cuenta, ¿no? Y así ocurre. O sea, a lo mejor no empieces con Ezequiel, que tiene cosas muy raras, pero empieza leyendo un evangelio. Ejercítate para la piedad. ¿Qué otra cosa crees que le gusta a Dios? ¿Tú crees que a Dios le gusta que veas por tu prójimo? Sí. Pues comienza, no pongas un orfanato mañana. Pero a lo mejor tu hermano, tu primo, tu amigo requiere que le cuides los hijos un día. A lo mejor no puedes poner un comedor popular para que la gente vaya a comer, pero tal vez hay alguien en la iglesia que conoces que le está pasando mal y puedes comprarle una despensa. O sea, ejercítate para la piedad, poco a poco. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. La idea no dice que está mal hacer ejercicio. Vivimos en una cultura en que los gimnasios, es curioso porque a veces paso a una plaza y se ve el gimnasio y hay gente que está como subiendo las escaleras ahí en el gimnasio. Yo digo, ¿pagan para eso? O sea, yo pagaría para no tener que subir escaleras, ¿no? Pero vive una cultura que valora eso. Y está bien, Pablo no dice que está mal. Si vas al gimnasio, gloria a Dios. Pero ten en cuenta, eso es para poco. De entrada, si dejas de ir al gimnasio, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Otra vez va a retomar su forma así, esponjosa, ¿no?
Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal no te va a servir en el nuevo mundo, en la nueva vida, donde vamos a estar. El ejercicio corporal no te da lo mismo, no va a ser, o sea, alguien que muere aquí con sobrepeso y alguien que muere aquí con músculos firmes, de todos modos eso se va a quedar aquí, es comida de gusanos. ¿Es bueno que tengas un cuerpo adecuado para las funciones que tiene que tener? Por supuesto, pero el ejercicio corporal no va a trascender este mundo, mientras que tu ejercicio para la piedad sí. Y esto es bonito. No solo va a ser útil para la vida venidera, sino también para el tiempo presente. En verdad, todo creyente te puede decir: desde que busco al Señor, desde que estoy tratando de agradarle, vivo mejor. El tratar de vivir en piedad trae recompensas para la vida presente. No tienes que estresarte que mi esposa vea mi celular, no tengo que estresarme de que me van a cachar en esto, ¿qué pasa si no hay nada de ese estrés? Vives mejor. La piedad aprovecha para la vida presente y para la vida venidera. Y por eso dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Te acuerdas? Cuando te encuentres distraído, confundido, extraviado, ve a las palabras fieles. Y una de estas es la que acabamos de leer. ¿Qué puedo hacer, Señor? No sé qué hacer. Ejercítate para la piedad. Comienza a hacer lo que va a ser provechoso en el agrado de Dios. Y Pablo dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. La vida de piedad no siempre es fácil, no siempre es aplaudida. La vida que busca agradar a Dios a veces es trabajosa, difícil, agotadora, y a menudo te lleva a oprobios, te lleva a que se burlen de ti. Pero dice: por esto trabajamos, porque esperamos en el Dios viviente. Y la palabra esperamos ahí en el versículo 10 es una traducción lamentable. Ahora, no hay otra palabra, porque la palabra original tiene que ver con esperanza más que con esperar. Pero no tenemos en español una palabra. La palabra correcta, que no existe, ¿no? Pero pues si nos la inventamos, la palabra correcta sería: esperanceamos en el Dios viviente. No sé si me explico. No es de esperar, sino de esperar con esperanza en el Dios viviente, porque esa esperanza nos permite trabajar y sufrir oprobios, porque esperanceamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esta última frase está llena de debates, porque hay una doctrina que una vez corrió por la iglesia, que es el universalismo. El universalismo plantea que todos los hombres van a ser salvos, ya que Dios quiere que todos sean salvos y Dios es todopoderoso, entonces todos los hombres serán salvos. Ya. Hace algunos años también salió un libro que se llamaba Love Wins, el amor gana, que planteaba un poco esta idea: Dios es tan bueno que cuando cualquiera muera, pues al final Dios va a decirle, corazón de pollo, ya pásale, y al final todos van a ser salvos. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que lamentablemente hay gente que va a rechazar. Lo acabamos de leer, algunos están apostatando de la fe. Lamentablemente algunos van a tomar el camino ancho que lleva a la perdición en vez del camino angosto. Una y otra vez Dios lo ha dicho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el Salvador de todos los hombres. Hay muchas formas de tratar de explicar. Yo creo que ninguna es convincente del todo, pero déjame hacer un esfuerzo. Cuando dice que es el Salvador de todos los hombres, no está refiriéndose a todos los hombres de la humanidad, sino que todos los hombres pueden encontrar en Él el Salvador. No es como que los mexicanos tienen como Salvador a este, los europeos a este otro. No. El Salvador de todos los hombres es Él. Pero esa salvación va a ser efectiva en los que creen. Y entramos en este otro misterio,
que la Biblia presenta. Dios dice que Él escoge antes de la fundación del mundo. Esa es una doctrina claramente bíblica. El Señor escoge los que van a ser salvos. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no le llama. O sea, una y otra vez la salvación depende de Dios, solo y exclusivamente de Dios. Simplificando mucho, eso es lo que en la Biblia se le conoce como calvinismo, ¿ok? La soberana elección de Dios. Pero ¿qué crees? La Biblia también menciona una y otra vez que nosotros tenemos que creer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que ha sido elegido no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Así dice? No. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De mí en creer. Él pagó, me toca creer. Entonces, eso es el arminianismo. Simplificando mucho, estos dos puntos están encontrados. No pueden convivir. No puede ser cierto una cosa y la otra. No existe un cuadrado rectángulo, no existe un redondo cúbico. No puede ser. Pero es. Porque la Biblia plantea claramente que Dios escoge, pero la Biblia también plantea que es responsabilidad del hombre creer y tomar una decisión y responder por Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos, Sibert? Pues cuando la Biblia enseña de la elección, predicamos la elección. Y le decimos a la iglesia: Dios te ha escogido. No pienses que eres mejor o especial. Dios te escogió por gracia. Y si alguien no ha conocido el Evangelio el día de hoy, no es porque es peor que tú, es que Dios tuvo de ti misericordia y te escogió. Pero en casos como este, predicamos lo contrario. Dice: Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y mi llamado el día de hoy es a que creas. Cree. Eres un pecador. Tu pecado te aparta de Dios. Tu destino es la muerte, pero si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, porque para eso vino Dios. Cristo vino al mundo a salvar a los que estaban perdidos, para que todos los que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces, para ser un buen ministro de Jesucristo, número 1, dice Pablo, tienes que nutrirte con las palabras de la fe. Número 2, tienes que desechar las fábulas profanas y de viejas. Desecha todas las historias. Está bonito para tomar un café, para platicar con alguien y decir: oh, viste que sí, no, y ya inventaron un chip que se pone en la mano. Sí, tomamos un café, nos comemos una rosca, buenísimo. Pero no sirve para hacer doctrina. ¿Ok? Para tomar un café da lo mismo platicar de eso que de Betty la Fea. Está bien, ¿no? Está bien. Pero para ser ministro de Cristo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Número 3, ejercítate para la piedad. Mantente listo, haz tus flexiones espirituales, ¿no? Dobla, así en vez de sentadillas, dobla tus rodillas delante de Dios y ora todos los días. Lee tu Biblia, ejercítate para la piedad, porque tenemos esperanza en el Dios viviente. Ahora, versículo 11. Esto manda y enseña. Por eso, si te das cuenta, lo estoy diciendo casi con un tono autoritativo. Porque Pablo le dice a Timoteo: no des esta sugerencia, sino manda y enseña. Y esto no está a discusión, no porque yo lo digo, esto está aquí. Porque Dios lo dice, esto mandamos y enseñamos. Ahora, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La idea es que Timoteo era un joven. No se sabe qué tan joven era. Algunos piensan finales de los 20, principios de los 30, pero era joven. Y el problema es que en aquella cultura se valoraba la vejez.
Contrariamente el día de hoy cuando ves a alguien mayor, la sociedad le desprecia. Nah, seguro que no sabe hacer nada y hasta una persona mayor ya ni encuentra trabajo. En aquella cultura se valoraba la vejez y más bien los jóvenes chamacos como que no se les tomaba en serio. Entonces Pablo por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero ojo, no porque seas joven, o sea, el valor no está en ser joven. ¿Hay un valor en juventud? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando eran jóvenes. Hay un valor, la verdad, despertarte sin que te duela todo, tiene una ventaja. Hay un valor en la juventud. Pero lo que Pablo le dice es que nadie tenga en poco tu juventud porque eres ejemplo de los creyentes. O sea, digámoslo así, sé ejemplo aunque eres joven. Los jóvenes suelen ser arrebatados. Aunque seas joven, sé ejemplo. No a los creyentes, sino de los creyentes. A los creyentes sería delante de ellos. De los creyentes es como si Dios dijera, a ver, Gabriel, Ángel Gabriel, te voy a mostrar cómo es un creyente. Mira, Timoteo es un ejemplo de los creyentes, aquí está. Como que para que Dios te pudiera poner como ejemplo, tú dime, si toda la iglesia orara como tú oras, ¿habría oración en la iglesia? Si toda la iglesia sirviera como tú sirves, al llegar a la iglesia, ¿habría algo colocado o no habría nada? Si toda la iglesia diezmara y ofrendara como tú diezmas y ofrendas, ¿se podría pagar la renta del lugar? Si toda la iglesia predicara el evangelio como tú predicas el evangelio, ¿habría gente nueva en la iglesia? Pregúntate, porque ponte de ejemplo. ¿Qué pasaría si tú eres el ejemplo a seguir y todos te obedecen? Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, que es lo que dices, que está conectado al corazón según Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sé ejemplo en palabra, en conducta, cómo te mueves, cómo te conduces, en amor, qué es lo que te motiva, qué es lo que amas, en espíritu, cuál es tu, digamos, tu pasión, en fe, qué es lo que crees, y en pureza, cómo te comportas con los demás. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, para ser buen ministro, Timoteo, enseña estas cosas a los hermanos, nútrete de las palabras de la fe, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, sé ejemplo de los creyentes. Y ahora versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate quiere decir que depende de ti. O sea, tú ocúpate. No, pues es que nadie me ocupa para que le lea. No, pues ocúpate, lee. La palabra lectura aquí hace referencia a la lectura pública. Es lo que estoy haciendo yo, leyendo públicamente. Entonces, Timoteo, lee tu Biblia, léela a los demás. Esa es la razón por la que en Semilla de Mostaza tenemos estudios bíblicos la mayor cantidad de veces posible. Tratamos de cumplir esto. Ocúpate en la lectura. La exhortación habla de llamar a otros a caminar. Y la enseñanza es enseñar la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay un don y Dios a cada persona le ha dado un don. Si tienes dudas sobre los dones, revisa nuestras conferencias de Romanos 12, de 1 Corintios 12, 13 y 14, para que veas lo que Dios habla acerca de los dones. Dios te ha dado dones espirituales. ¿Qué estás haciendo con eso? Yo conozco gente que tiene dones espirituales y ahorita más bien tiene un don de espiritual, porque no sé dónde está. Hay un fenómeno, y otra vez, ¿puedo ser sincero? ¿Sí? Con mucho cariño. Querétaro es maravilloso. Querétaro es hermoso. La ciudad, y no solo la ciudad, alrededor, todo está hermoso. Tienes Bernal, Tequisquiapan, del otro lado tienes pues toda esta zona de la Puerta del Cielo. O sea, todo es hermoso por aquí cerca. Cuando alguien de Ciudad de México, que es como Mordor, ¿no? Así, oscuro, tenebroso, ¿no? Llega aquí
ojo, lo hemos visto no en una persona, así que no estoy pensando en nadie, no estoy pensando en... Voy a mirar arriba para... ¿Ok? Cuando una persona de Ciudad de México, que muchos llegan acá, sufren este síndrome, no sé, yo le llamo el síndrome del Hobbit. Es como cuando regresa Frodo a la comarca, ¿no? Y abandona Mordor y entran en una especie de modo vacación. Y conozco mucha gente que en la iglesia servía y llegan acá y entran en modo vacación. Y pues es que la verdad, es domingo, un día tan hermoso, ir a la iglesia, ir de paseo. Pues o sea, venimos saliendo de Mordor, vamos de paseo, ¿no? Pero el problema es que se va haciendo ya una costumbre y el don que Dios le dio a muchas personas está descuidado. ¿Qué va a pasar? ¿Van a perder la salvación? No creo, no se pierde la salvación. Pero esta vida en realidad, ¿cómo decirlo? Todo lo de esta vida es efímero. Si yo pudiera volver a tener 25, yo conocí al Señor como a los 23, 24. Comencé a servir como a los 25 y recuerdo que Dios tuvo la gracia de rodearme de gente que servía al Señor con todas sus ganas. No dormíamos, era hermoso. Íbamos los sábados en la noche a pasar unas horas con los niños de la calle ahí en Zona Rosa. Después de eso hacíamos tortas y nos íbamos a otro lugar a regalar tortas. Después nos íbamos a la casa de alguien a terminar de imprimir los discos que iban a hacer para la librería. Llegábamos a la librería el domingo, así pues preparábamos todo, terminábamos de montar todo, desmontar todo, hacíamos todo y de ahí nos íbamos a comer y terminábamos predicando el evangelio en tal lugar y recuerdo noches y noches y noches. Y el día de hoy ya no podría, ¿ok? El día de hoy llegan las 10 de la noche y ya estoy como que ya no me da el cuerpo. Entonces, si eres joven, no descuides el don que Dios puso en ti. Ahí está. Dios no te va a pedir cuentas, ¿qué hiciste? Pero sí, ¿te acuerdas la parábola de los talentos? Aguas, no estés enterrando lo que Dios te dio, porque Dios está esperando ganancia de eso. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solo tu conocimiento, sino tu aprovechamiento. Porque yo también conozco muchas personas que su conocimiento es manifiesto, pero en la iglesia no levantan un papel, ni en la iglesia ni en ningún lado, ¿no? Que tu aprovechamiento, que la manera en la que vives sea manifiesta a todos. Por eso dice el 16, ten cuidado de ti mismo. Tú puedes ser el primer tropiezo con el cual vas a terminar estrellándote. De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿No te encanta eso? Que Dios pueda usarte como una herramienta, no la herramienta, pero una herramienta para que otros sean salvos. Yo sé quiénes Dios usó para que yo sea salvo. Y es curioso, algunas de esas personas ya ni me hablan, pero yo no puedo dejar de sentir gratitud, porque son las herramientas que Dios usó para que yo sea salvo. Entonces, sé un buen ministro de Cristo, sirve al Señor, sírvele bien, sírvele con ganas, anímate, levanta tus ojos. No vas a ser más salvo, porque acuérdate, la piedad es Cristo. No te estoy pidiendo gana tu salvación, no. Pero Pablo usa una frase en 2 Corintios capítulo 5, no recibas la gracia de Dios en vano. No recibas en vano. ¿Para qué la tuviste? No, pues nada, pues fue en vano. Ahí tienes dones, tienes talentos y ya te voy a repetir rápidamente. Enseña esto, para ser un buen ministro, enseña esto. Nútrete de las palabras de la fe y la buena doctrina. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Esto manda y enseña. Sé ejemplo de los creyentes.
Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y alguien dice, pues yo quisiera eso, ocuparme en la lectura, la exhortación, la enseñanza, pero tú nunca sueltas el púlpito. Hay espacio en Club Semilla, hay espacio en adolescentes. Hay lugares donde se necesita gente que esté ocupada en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas y ten cuidado de ti mismo, pues haciendo esto no solo tú te vas a salvar, sino también a todos los que te escuchen. Vamos a orar. Señor, queremos servirte. Quisiéramos ser un buen ministro delante de ti, un buen servidor, habiendo entendido que tú ya pagaste, que tú ya nos amaste, que no es para que tú hagas algo por nosotros, sino simplemente en respuesta a tu amor. Y a cada uno de mis hermanos tú les has dado dones naturales y dones espirituales, y les has dado talentos, les has dado formas de ser y de ver con características que pueden bendecir a otros. Ayúdales, Señor, a que nada de eso sea en vano, que ese don que tú les has dado explote para tu gracia y abunde para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, pues, para cumplir esto. ¿Quién es capaz? Ninguno de nosotros, pero en ti tú puedes hacer la obra en nosotros si permanecemos en ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ponemos en tus manos nuestra vida en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.